Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Matías Rodríguez, soy profesor de Educación Física. En el día de hoy vamos a seguir hablando un poquito acerca del VO2 max, del consumo máximo de oxígeno. Habíamos dicho en el video anterior, que te lo voy a dejar acá en el enlace por si no lo has visto, habíamos dicho que el VO2 max es justamente esto, el consumo máximo de oxígeno. Es el punto del metabolismo aeróbico en que más oxígeno vamos a necesitar para realizar todas las actividades. Recordamos que en el metabolismo aeróbico lo que principalmente necesitamos es oxígeno para llevar a cabo la resíntesis del ATP, que es esta molécula de energía, que también lo hablamos en este otro video por si no lo has visto. Y dijimos que a mayor intensidad de un ejercicio aeróbico, mayor cantidad de oxígeno vamos a necesitar. Esto es lógico. Mayor intensidad, el cuerpo va a necesitar mayor cantidad de oxígeno. Y esto es así que cuando más intenso va a ser el ejercicio, cuando más requerimiento energético necesita este ejercicio, entonces va a necesitar mucho más oxígeno. Así que esto denominamos el VO2 max, el consumo máximo de oxígeno. Es el punto de esa intensidad que llegó a tal punto que el cuerpo es el momento que más oxígeno necesita. Bueno, sabiendo esto, y aprovecho a hacer una aclaración que hay algunos de ustedes que me dejaron en los comentarios del video anterior. Dijeron que si pudiera hacer una diferencia clara entre lo aeróbico y lo anaeróbico. Bueno, la principal diferencia entre lo aeróbico y lo anaeróbico es que lo aeróbico necesita oxígeno. O sea, es presencia de oxígeno para realizar el metabolismo. Y anaeróbico justamente no necesita oxígeno para realizar el metabolismo. Lo aeróbico es dentro de la mitocondria y lo anaeróbico es por fuera de la mitocondria. Y un ejemplo, miren, ustedes para que se den cuenta cuando un ejercicio es aeróbico y cuando es anaeróbico, se pueden fijar en la intensidad, ¿sí? Si es un ejercicio muy intenso, entonces va a ser anaeróbico. Si el ejercicio no es tan intenso, entonces va a ser aeróbico. Y ahora, ¿cómo es la intensidad? Bueno, la intensidad la podemos definir en base a la velocidad o al peso, ¿sí? La velocidad, si yo hago algo muy veloz, ¿sí? Algo que requiere del cuerpo mucha energía, entonces es algo anaeróbico. O si hago algo que tengo que levantar mucho peso, también me significa una gran intensidad, entonces anaeróbico. Si no es así, pasa a ser aeróbico. Bueno, ya sabiendo esto, vamos ahora a pasar a lo que nos trae a este video. ¿Cómo podemos medir la intensidad ahora aeróbica? Sí, porque, a ver, dentro de lo aeróbico también tenemos diferentes intensidades. Uno generalmente dice vulgarmente, bueno, yo voy a trabajar a una intensidad tal vez del 50%, voy a ir trotando y bueno, yo digo, bueno, más o menos a la mitad de mi intensidad, o un 75% y aumento más, pero generalmente esto lo hacemos subjetivo a nuestro parecer, pero esta medida de porcentaje no es solamente subjetiva, sino que hay una manera de uno de identificar y poder medir, ¿sí? Se puede medir de una manera en decir, a esta intensidad, ¿sí? Estoy trabajando en este momento. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo yo puedo medir la intensidad a la que estoy trabajando. Primeramente tenemos que ver una cosa, que es dentro del metabolismo aeróbico, vamos a encontrar tres categorías, ¿sí? Principales. Esto lo pueden encontrar un poco variado, depende del autor, ¿sí? Pero la esencia es la misma. Estas tres categorías son el VO2 max, ¿sí? Consumo máximo de oxígeno, ejercicios superaeróbicos y ejercicios subaeróbicos. Ahora, los ejercicios de VO2 max, como le va a aparecer en el cuadro, los ejercicios de VO2 max son los que están entre un 100% de intensidad y un 85% de intensidad aeróbica. Los ejercicios superaeróbicos son los que están entre un 85% de intensidad y un 65% de intensidad. Y por último, los subaeróbicos son los que están entre un 65% de intensidad y un 50% de intensidad. Ahora, no solamente eso, ¿sí? Es la condición para trabajar tanto en el VO2 max, en el superaeróbico o en el subaeróbico. No solamente la intensidad, ¿sí? Va a ser la que va a determinar que trabajemos en cada uno, sino que también va a ser el tiempo, ¿sí? Es por eso que además de esto que le dije de la intensidad, tenemos que trabajar en un rango de tiempo y vamos a
ver, en el VO2 max no solamente tiene que estar entre el 100% y el 85% de intensidad, sino que también tiene que ser entre 6 a 20 minutos aproximadamente. Ahí vamos a estar trabajando VO2 max. El super aeróbico vamos a estar trabajando entre el 85% y el 65%, pero también entre 20 y 40 minutos. Y por último, en el subaeróbico vamos a estar trabajando entre el 65% y el 50% y a un tiempo de entre 40 y 90 minutos aproximadamente. La pregunta que nos surge ahora inmediatamente es ¿cómo yo sé en cuál estoy trabajando de estos tres? Y bueno, están estas dos variables principales que dijimos, una es el tiempo y la otra es la intensidad. El tiempo es muy fácil medirlo porque solamente tenemos que agarrar un cronómetro, un reloj y vemos cuánto tiempo estamos haciendo y bueno, nos podemos ubicar ya sea en el VO2 max, superaeróbico o subaeróbico. Pero la cuestión es que se tienen que cumplir las dos cosas, intensidad y tiempo, para yo poder estar trabajando en uno. Es decir, si yo trabajo 15 minutos, estaría yo cumpliendo en el VO2 max, por ejemplo, en el rango que estoy trabajando VO2 max. Pero, si yo trabajo a una intensidad de 60%, por más que yo haya hecho 15 minutos que cumple con lo del VO2 max, mi intensidad no me da para esa medida. Entonces no estoy cumpliendo, no estoy llegando al VO2 max. Por lo tanto, se tendría que cumplir que yo esté dentro de la intensidad, ¿sí? De ese rango de intensidad y dentro del tiempo. Ahora dijimos, el tiempo ya sabemos cómo medirlo, es fácil. Pero, ahora, ¿cómo mido la intensidad? Bueno, y acá entra el eje y el meollo de este video, que es cómo calcular la intensidad. Para eso, hay una fórmula, ¿sí? Una fórmula que podríamos decir matemática, que es para medir la intensidad. Esta se llama una fórmula de carbón, ¿sí? Fórmula de carbón, que consiste en lo siguiente y lo van a ver en la pantalla. La fórmula es la siguiente. Van a ver que primero dice frecuencia cardíaca teórica máxima, ¿sí? Eso son lo que significa FCTM, frecuencia cardíaca teórica máxima menos la frecuencia cardíaca basal. ¿Sí? Después dice que a todo ese resultado lo vamos a multiplicar por 0, y hay un espacio ahí que ya le voy a decir, más la frecuencia cardíaca basal. Y eso te va a dar un número que ya vamos a ver qué vamos a hacer con ese número, qué nos va a decir. Ahora, te voy a explicar qué es cada una de estas cosas porque si no, no se entiende. Frecuencia cardíaca teórica máxima sería en los varones hacer 220, ¿sí? Menos la edad de cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a una persona de 30 años, masculino, va a decir 220 menos 30, quedaría 190. Esa sería frecuencia cardíaca teórica máxima, es decir, es como la frecuencia cardíaca, ¿sí? Las palpitaciones por minuto máxima que una persona podría tener, ¿sí? Si no quiere que le pase algo malo, ¿sí? No tenga un infarto o algún problema cardíaco. ¿Sí? Eso sería el tope y límite que en el masculino podría llegar una persona de 30 años. Ahora, una mujer tiene que hacer lo mismo, pero en vez de 220 menos la edad, es 210 menos la edad. Esto cabe aclarar que es en personas relativamente sanas, ¿sí? Si hay alguna persona que tiene alguna enfermedad o algo cardíaco, obviamente el 220 va a ser mucho menos, ¿sí? Tal vez va a ser de 200 menos la edad. Pero vamos a tomar el caso de que somos personas sanas, ¿sí? Entonces 220 menos la edad, ahí quedaría 190. Dice frecuencia cardíaca basal. ¿Qué es la frecuencia cardíaca basal? La frecuencia cardíaca basal es esa que tenés apenas te levantas. Entonces, tal vez vos apenas te levantes, estaría bueno que un día te tomes la frecuencia cardíaca. ¿Cómo tomar la frecuencia cardíaca? Bueno, es fácil, ¿sí? Tal vez si no sabes cómo, podés buscar un sitio donde te digan cómo tomar, pero es muy fácil. Calcula durante un minuto cuántos latidos hace tu corazón. Y una manera fácil de hacerlo es ubicas tu dedo en esta zona,
haces una leve presión y vas a sentir cómo el corazón bombea, ¿sí? Porque ahí tenemos una arteria importante, entonces vamos a sentir, ¿sí?, las pulsaciones. Y apenas te levantes, en un minuto calcula cuántas veces, ¿sí?, hizo ese bombeo. Entonces vas a tener la frecuencia cardíaca basal. Y a este resultado lo vas a multiplicar. Supongamos, ¿sí?, vamos a hacer un ejemplo, así vamos rellenando esta fórmula. Supongamos que es una persona de 30 años, entonces le dio 190 y vamos a hacer de cuenta que la frecuencia basal le dio que es 60 en la mañana, apenas se levanta. Entonces vamos a tener 190 de la frecuencia cardíaca teórica máxima, le vamos a restar 60 que es de la frecuencia basal y nos va a dar como resultado 130. A ese número 130 dice que lo vamos a multiplicar ahora por 0, y hay un espacio. Y para rellenar ese espacio vamos a tener que ir al siguiente cuadro que le va a aparecer en pantalla. Y van a ver que de un lado van a tener el porcentaje, es decir, la intensidad a la cual ustedes quisieran trabajar, ¿sí? Y ahí va a ser, depende de uno, la intensidad que va a querer trabajar. Entonces va a localizar la intensidad. Por ejemplo, 85%. Yo quisiera trabajar al 85% de la intensidad, lo que correspondería casi ahí estando el límite del VO2 max. Y nos vamos a ir inmediatamente a la columna del lado y vamos a ver que hay un número. Bueno, ese número, por ejemplo, en este caso va a ser 90, ¿sí? Y ese es el número que nos va a servir para la fórmula. Lo que vamos a hacer va a ser agarrar ese número 90 y lo vamos a poner en ese espacio que estaba en la fórmula. Entonces, ahora nos va a quedar 130 por 0, y ahí ponemos el 90, 0,90. Esto nos va a dar de resultado 130 por 0,90 es igual a 117. Y ahora, por último, finalmente nos va a quedar, dice, sumar a este resultado 117 nuestra frecuencia basal. Nuevamente, te habíamos dicho, como ejemplo en este caso, que era 60, ¿sí? Era 60, entonces nos va a dar un número que es 177. ¿Qué va a representar este número 177? Y bueno, nosotros habíamos escogido el 85%. Entonces, 177, ¿sí?, 177 va a ser la cantidad, ¿sí?, la frecuencia cardíaca por minuto, ¿sí?, para el 85%. Es decir, cuando nosotros estemos con una frecuencia cardíaca de 177 por minuto, vamos a estar trabajando al 85%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo saber cuándo trabajo al 85%? Bueno, simplemente hago esta fórmula y me dio, por ejemplo, en ese caso, 177. Entonces, 85% es lo mismo que decir que tengo un 177 frecuencia cardíaca por minuto. Y lo mismo vamos a ir haciendo con todos los otros porcentajes. Por ejemplo, yo quiero trabajar al 60% de intensidad. Bueno, simplemente voy a la fórmula, veo cuánto es el 60% de intensidad, voy al número del lado y eso me va a dar el número de cuánto es mi frecuencia cardíaca cuando yo estoy trabajando al 60%. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto sería mi 65% de intensidad, entonces solamente me voy al cuadro, veo que 65%, ¿sí?, le corresponde al número 74. Entonces ahí en el espacio que me quedaba 0, voy a poner 0,74. Entonces habíamos dicho que el primer resultado era 130 por 0,74 me da 96,2 más la frecuencia basal, que en este caso habíamos puesto como ejemplo 60, y me va a quedar 156. Entonces, mi frecuencia cardíaca de 156 va a corresponder a un 65% de intensidad aeróbica. Entonces, fíjense, para esta persona tenemos que el 85% representa un 177 frecuencia cardíaca por minuto y un 65%
va a representar un 156 frecuencia cardíaca por minuto. Entonces, fíjense, esta persona tiene rango de el 65 y el 85%. Recordamos que hablábamos, por ejemplo, de un esfuerzo super aeróbico, ¿sí? Estamos en el rango de lo super aeróbico. Entonces, esta persona, si quisiera trabajar lo super aeróbico, tendría que controlar su frecuencia cardíaca, que esté entre 156 y 177, ¿sí? Entonces, si está dentro de este rango, entre 156 y entre 177, va a estar trabajando lo super aeróbico. Pero no solamente eso, sino que también tendría que tener el tiempo que representa lo super aeróbico, que es entre 20 y 40 minutos. Solamente si cumple estas dos condiciones va a estar trabajando lo super aeróbico. Y así, ¿sí? Podemos hacer con lo subaeróbico y con el VO2 max. Ahora, tal vez el VO2 max vemos que representa mucha intensidad. Una frecuencia cardíaca va a ser muy elevada. En este caso, esta persona tendría que ser 177 o más de frecuencia cardíaca. Es decir, que es una frecuencia cardíaca muy elevada. Y tal vez al principio no llegamos a ese objetivo. Es por eso que el entrenamiento tiene que ser progresivo. Y tal vez si es una persona poco entrenada, tenga que comenzar por algo subaeróbico. Y tal vez realizando una intensidad muy baja, ¿sí? Tal vez cumplir con el tiempo, pero todavía no llega a la intensidad. Entonces, de a poquito ir incrementando la intensidad, o al contrario, sino hacerlo con la intensidad que requiere el sistema, pero de a poquito ir aumentando el tiempo. Entonces, yo puedo ir jugando con estas dos cosas, o ir aumentando el tiempo, o ir aumentando la intensidad, ¿sí? Y de a poquito ir subiendo las dos hasta que yo llego al objetivo que quiero. Ahora, tanto en el VO2 max como en el super aeróbico voy a tener unas ciertas adaptaciones que van a pasar dentro del organismo que van a ser diferentes que las que van a pasar en el subaeróbico. Y esas son adaptaciones centrales y adaptaciones periféricas. Es decir, el cuerpo va a empezar a producir cambios, a sufrir cambios que van a ser beneficiosos para que justamente se produzcan estas adaptaciones que van a hacer tener un mucho mayor rendimiento del que tenía. Pero ese tema de las adaptaciones es un poco largo, así que lo vamos a ver en el próximo video. Mira, si te ha gustado este video y te ha servido, si yo te pido que te suscribas si no te has suscrito, que le pongas me gusta, que dejes algún comentario, tal vez alguna duda. Muchos de ustedes me dejan dudas, me preguntas, ¿sí? Trato de responderlas siempre que la vea, así que déjame ahí también tu comentario. Bueno, espero que te haya servido este video. De verdad, yo cuando entendí este tema me explotó la cabeza porque de verdad es muy bueno y muy práctico para tus entrenamientos. Nos estamos viendo, un gustazo que hayas visto este video.